Bienvenido a tu siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. La clase de hoy será continuación sobre biotecnología. Específicamente hablaremos de las ramas de la biotecnología e ingeniería genética. De las ramas de la biotecnología en la clase anterior ya habíamos iniciado. Hoy vamos a continuar. El objetivo de la clase será explicar los conceptos de bioingeniería y los asociados a sus principales ramas, destacando sus principales aplicaciones, ventajas y posibles desventajas desde los puntos de vista social, económico y medioambiental. Continuamos con las ramas de la biotecnología. Tenemos la biotecnología blanca, también conocida como biotecnología industrial. Es aquella aplicada a procesos industriales. Un ejemplo es la obtención de microorganismos para generar un producto químico o el uso de enzimas como catalizadores o inhibidores enzimáticos industriales, ya sea para obtener productos químicos valiosos o para destruir contaminantes químicos peligrosos, como por ejemplo utilizando oxidorreductasas. También se aplica a los usos de la biotecnología en la industria textil, en la creación de nuevos materiales como plásticos biodegradables y en la producción de biocombustibles. Su principal objetivo es la creación de productos fácilmente degradables que consuman menos energía y que generen menos desechos durante su producción. La biotecnología blanca tiende a consumir menos recursos que los procesos tradicionales utilizados para producir bienes industriales. Podemos hablar, por ejemplo, en este caso, de que hoy en día la biodesulfuración es una técnica, por ejemplo, para la descontaminación de algunas fracciones de petróleo y del petróleo mismo, utilizando cepas bacterianas que viven en el mismo medio, en el mismo petróleo. Esta es una forma de biotecnología industrial, porque estamos haciendo una descontaminación, por ejemplo, de un componente que no le da valor agregado a los derivados del petróleo. Y como ellos, pues muchas otras más. Tenemos la biotecnología vegetal o biotecnología verde, que es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas. Un ejemplo de ello es la obtención de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. Se espera que la biotecnología verde produzca soluciones más amigables con el medio ambiente que los métodos tradicionales de la agricultura industrial. Un ejemplo de esto es la ingeniería genética en plantas para expresar plaguicidas, con lo que se elimina la necesidad de la aplicación externa de los mismos, como es el caso del maíz. La biotecnología se ha convertido en una herramienta en diversas estrategias ecológicas para mantener o aumentar sustancialmente recursos naturales como los bosques. Tenemos la biotecnología azul, llamada también biotecnología marina. Es un término utilizado para describir las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. Aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Sus aplicaciones son prometedoras para la agricultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos alimentarios. Biotecnología gris, en cambio, es la llamada biotecnología del medio ambiente, aquella aplicada al mantenimiento de la biodiversidad, que ya ustedes la conocen bien, preservación de las especies y la eliminación de contaminantes y metales pesados de la naturaleza. Está muy ligada a la bioremediación, utilizando plantas y microorganismos para reducir contaminantes. Los metales pesados de la naturaleza. Podemos tener suelo o aguas contaminadas con, por ejemplo, metales tales como el hierro, manganeso, níquel, vanadio, cobre, algunas veces en exceso muy dañinos, son metales pesados por su alto número atómico. Hay plantas que los absorben sin sufrir daño, al contrario las benefician, y al absorberlas mediante sus raíces, ejecutamos un proceso de remediación llamado fitorremediación, porque sería realizado por plantas y que nos ayuda a descontaminar terrenos o cuerpos de agua, muy utilizada en la actualidad. Así que definamos un poco la bioremediación o remediación biológica. Se llama cualquier proceso biotecnológico que utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Este aprovechamiento de las capacidades catabólicas de los seres vivos, en su mayoría microorganismos, es lo que se denomina bioremediación. El uso de la bioremediación como estrategia presenta numerosas ventajas respecto a las estrategias de remediación de índole química o físicas. Entre las ventajas podemos enumerar, se encuentran, por ejemplo, no produce desechos significativos en cantidad y en general, tampoco en su toxicidad. Es una herramienta con poca demanda de energía, es en comparación más económica con todas las estrategias posibles, puede funcionar como complemento de otras técnicas o secuencialmente a ellas, causa una perturbación mínima en el sitio de la operación y resultan operaciones sencillas y de bajo rendimiento. El desastre ecológico resultante del derrame de petróleo de la petrolera
Exxon Valdez en 1989 se utilizaron microorganismos inmovilizados como estrategia de bioremediación en pos de degradar el contaminante y reducir la contaminación. Entre las principales ventajas de la biotecnología tenemos rendimiento superior mediante organismos genéticamente modificados. El rendimiento de los cultivos aumenta dando más alimentos, menos recursos, disminuyendo las cosechas perdidas por enfermedad o plagas, así como factores ambientales. Esta es una de las grandes aplicaciones, ventajas diría yo. Reducción de plaguicidas. Cada vez que un organismo genéticamente modificado es modificado para resistir una determinada plaga, se está contribuyendo a reducir el uso de los plaguicidas asociados a la misma, que suelen ser causantes de grandes daños ambientales y a la salud. Mejora en la nutrición, se puede llegar a introducir vitaminas y proteínas adicionales en alimentos, así como reducir los alérgenos o toxinas naturales, lo que nos causan daño. También se pueden intentar cultivar en condiciones extremas, lo que auxiliaría a los países que tienen menos disposición de alimentos. Y mejora el desarrollo de los nuevos materiales. Es apenas una introducción. La ingeniería genética, en cambio, es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos. O sea que podemos decir que la ingeniería genética es también una rama de la biotecnología. La tecnología del ADN recombinante consiste en aislar y manipular fragmentos de ADN de un organismo para recombinarlo con el de otro organismo. En la década de los años 70 del siglo pasado se abrieron nuevas perspectivas en el campo de la biotecnología, gracias a la elaboración de nuevas técnicas que permiten llegar directamente al material que está en el origen de todas las características y procesos vitales, es decir, el ADN. Este conjunto de técnicas moleculares de manipulación genética reciben el nombre de ingeniería genética. Su objetivo es la manipulación in vitro del ADN, o sea, en experimentación de laboratorio, en equipos de vidrio, la introducción de este ADN así modificado en células vivas y la incorporación del mismo como parte del material hereditario de dichas células. De este modo, el ADN de diversas procedencias, por ejemplo, la fracción del ADN humano que regula la síntesis de insulina, puede introducirse en bacterias de manera que pasa a formar parte de un genoma y lograr así que la bacteria adquiera la capacidad de elaborar insulina, lo que puede, por supuesto, lo que ha hecho, por supuesto, obtener bioprocesos capaces de producir esta importante y muy demandada hormona para los pacientes que padecen de este tipo de problemas, de diabetes, para controlar los niveles de glicemia. Por supuesto que ha brindado un aporte significativo, muy grande. La terapia genética, en cambio, consiste en sustituir o añadir, según el caso, una copia normal de la región defectuosa del ADN para poder solucionar y restablecer la función alterada, evitando el desarrollo de las enfermedades de origen genético, como por ejemplo la facultad defensiva ante las enfermedades infecciosas. Las enfermedades con las que se ha empezado a trabajar son, entre otras, la deficiencia de la enzima ADA, adenosina desaminasa, conocida como la de los niños burbuja, y la DMD o distrofia muscular de Duchenne. Interesante investigar sobre este tipo de síndromes para que lo puedas comprender. No es tema de esta clase, pero si quieres comprender más, te invito a que lo hagas. Ingeniería genética en bacterias. Son los seres vivos más utilizados en la ingeniería genética. La más utilizada es la Escherichia coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de ingeniería genética. De hecho, todos los experimentos de replicación, de estudio de replicación y traducción y transcripción en el ADN se hicieron en Escherichia coli con bastante precisión. La ingeniería genética, por ejemplo, en levaduras y hongos, que son junto a las bacterias los sistemas más utilizados, en este caso la Saccharomyces cerevisiae, fue el primer sistema eucariota secuenciado completamente. Otra levadura importante es la P. pastoris, utilizada para conseguir proinsulina en cultivo discontinuo y quitinasa en cultivo continuo. En el campo de los hongos, destacada por su labor médica, el penicillium tenemos allí. La ingeniería genética en animales, producción animal por ingeniería genética. La manipulación genética de los animales persigue múltiples objetivos: aumentar el rendimiento del ganado, producir animales con enfermedades humanas para la investigación, elaborar fármacos, etc. Peces transgénicos. Las principales aplicaciones en animales se han realizado en peces, debido a que la fecundación es externa, lo cual permite introducir del gen en el cigoto antes de que se unan el núcleo del espermatozoide y del óvulo. Se han producido carpas transgénicas que crecen mucho más rápido debido a la incorporación del gen de la hormona del crecimiento de la trucha
de salmones transgénicos que resisten mejor la baja temperatura. Recuerden que son modificaciones de las moléculas de ADN, ¿no? Por eso que todo esto se logra. Y la ingeniería genética en plantas, actualmente se ha desarrollado plantas transgénicas de más de 40 especies. Mediante ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a enfermedades producidas por virus, bacterias o insectos. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos. Las técnicas de ingeniería genética también permiten el desarrollo de plantas que den frutos de maduración muy lenta. Así, es posible recoger tomates maduros de la tomatera y que lleguen al consumidor conservando intacto su sabor, olor, color y textura. La mejora de la calidad de las semillas es también un objetivo. Las aplicaciones farmacéuticas son otro punto de gran interés. La biotecnología permite desarrollar plantas transgénicas que producen sustancias de interés farmacológico, como anticuerpos, ciertas proteínas u hormonas, como la hormona del crecimiento. Obtención de vacunas recombinantes, otra aplicación. El sistema tradicional de obtención de vacunas a partir de microorganismos patógenos inactivos puede comportar un riesgo potencial. Muchas vacunas, como la de la hepatitis B, se obtienen actualmente por ingeniería genética. Como la mayoría de los factores antigénicos, que son proteínas, lo que se hace es clonar el gen de la proteína correspondiente. Por supuesto que suena fácil, pero no lo es. En el diagnóstico de enfermedades de origen genético también, conociendo la secuencia de nucleótidos de un gen responsable de una cierta anomalía, se puede diagnosticar si este gen anómalo está presente en un determinado individuo. Hasta ahora ha sido posible la localización de los genes responsables de la fibrosis quística pulmonar que ha cobrado la vida de muchos humanos en las últimas décadas, la distrofia muscular, la hemofilia o el Alzheimer. Obtención de cuerpos monoclonales. Este proceso abre las puertas para luchar contra enfermedades como el cáncer y diagnosticarlo incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. El interferón fue el primer medicamento producido por ingeniería genética. Es utilizado como medicamento complementario a la quimioterapia para la cura del cáncer. Sea de provecho esta clase. Nos vemos en la próxima.